40 días. 40 días con propósito. Un alto en el día para considerar el proyecto de Dios para tu vida. Meditemos juntos por un instante. Hagamos un alto para continuar con más fuerza. Dios quiere reorientar nuestras vidas. Prestemos atención. Día 24, transformados por la verdad. Dice la Biblia en Mateo 4:4, la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 20, versículo 32, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor tuyo, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. Santiago señala, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad, para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte, deseen con ansias la leche pura de la palabra, así, por medio de ella crecerán en su salvación. Permanecé en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiable. La cultura,
todos lo hacen, la tradición, siempre lo hemos hecho así, la razón, parecía lógico, o la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda: toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica: la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. La decisión más importante que podés tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Optá por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponete hacer primero esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? Resolvé que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Adoptá la decisión y declaración de Pablo como tu afirmación. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejás de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia, en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Pero no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. El espacio de este libro no permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que el mismo autor escribió hace más de 20 años. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detenés y haces preguntas tan sencillas como quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. La Biblia dice: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tenés una memoria pobre, pero la verdad es que
memorizás millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recordás lo que es importante para vos. Si considerás relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser, y la memorización de las Escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia, de este libro, que te hayan llegado al corazón, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla con vos. Después, repasalos en voz alta a lo largo del día. Podés memorizar las Escrituras en cualquier lugar, mientras trabajás, haces ejercicio físico, conducís tu auto, o esperás, o a la hora de acostarte. Hay 3 claves para memorizarlas: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Elegís un versículo y reflexionás en él una vez tras otra. Como mencionábamos hace unos días, si sabés cómo preocuparte, ya sabés meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocás en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios llamó a David un hombre según mi corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo: los preceptos del Señor me alegran el corazón. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad podés estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tenés tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidás lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo: ahora que saben estas cosas, serán dichosos
si las ponen en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana, resistimos al cambio,